En los confines de la mente, información sobre temas como astrología occidental esotérica, psicotrónica, es la aplicación del poder mental a la consecución de logros personales, numerología, mancias como el tarot y los dados predictivos, cartas natales, entre otros tantos, y ofrecer tales servicios al público. En los confines de la mente, con Marcelo Gómez González, por holísticafm.net, haciendo un clic en tu mente. Muy buenas noches a todos, como siempre. Acá estamos nuevamente, como todos los viernes, con la mejor buena onda para compartir nuestros temas místicos, como siempre. Bueno. Bien, ¿qué tal? Buenas noches. Y acá estamos como todos los viernes nuevamente juntos, prontos para continuar aprendiendo y compartiendo sobre nuestros temas místicos. Así que, bueno, y ya empiezan a llegar saludos. Muchas gracias a la gente que se está acercando y que nos está haciendo el aguante a diario, digamos, todos los viernes, ¿verdad? Bueno, un saludo para Leonardo y para Sofía, que ya se están uniendo. Muchas gracias. Y acá estamos, prontos para continuar. Desde el viernes pasado habíamos comenzado la temática sobre el tema de las pirámides y la energía que las mismas mueven, ¿verdad? La energía que ellas concentran. Bueno, habíamos hablado que habitualmente, digo, cuando se habla de pirámides, siempre trabajamos con las de base cuadrangular, es decir, base cuadrada, ¿verdad? Podíamos hablar de triángulos, es decir, de bases de pirámides con base triangular. El tema es que las pirámides esas tienen la particularidad que son un arma de doble filo, en el mejor sentido, ¿verdad? Digo, tanto pueden ampliar las energías positivas como también las otras. Entonces, realmente, para estar más tranquilos, busquemos de hacer una pirámide de base cuadrada. Los elementos para hacerla, bueno, habíamos hablado que podían ser cartón, cartulina, madera, vidrio, plástico, acrílico, en fin, no usando metales, ¿verdad? Digo, ¿por qué? Porque los metales distorsionan la energía que se recibe. El único metal que se puede utilizar es el aluminio, pero requiere una preparación previa y como mínimo más de 15 días tarda la preparación para que quede en condiciones de ser usada, ¿verdad? Habíamos dicho que podemos hacer un tabique de los 2/3 de la altura de la pirámide con el mismo material que la hacemos, por ejemplo, para poner algunos objetos. Lo clásico, y por ejemplo que se los digo por experiencia que lo hice, ¿verdad?, es afilar las hojitas de Gillette, las hojitas de las afeitadoras, ¿verdad? Cuando tenemos una máquina que tiene repuestos, los cabezales donde vienen las hojitas se pueden desmontar del mango. Bueno, lo ponemos sobre ese tabique dentro de la pirámide, siempre orientado norte-sur, ¿verdad? Digo, recordemos marcar una de las caras para que siempre quede orientada al norte magnético del planeta y no al norte geográfico, ¿verdad? Así la alineamos con el campo magnético del propio planeta. Y la dejamos ahí por cuestión de unos días, pónganle como mínimo 3 días, según el grado que tengan de desafiladas, y de ahí en más las podemos volver a usar sin ningún tipo de drama y nos vamos a cansar de usarlas sin problema ninguno y vamos a ahorrarnos unos pesos ya de paso.
También podemos decir que podemos poner un vaso con agua, un recipiente con agua que entre dentro de la pirámide, y podemos hacer lo siguiente, de dos formas. Podemos usar un vasito tipo una copita de licor y la dejamos 24 horas y cada 24 horas la sacamos, nos tomamos esa agua, preferentemente en ayunas, y después la volvemos a reponer. Entonces, ¿qué hace esto? Digo, sirve para todo lo que sea temas de salud. El agua es como, el agua tratada con la energía de las pirámides es como la energía del Reiki. Se califica sola, es decir, una vez en nuestro cuerpo y se distribuye su energía en los lugares donde hayan más carencias, sin necesidad de que estemos pensando estrictamente en ello. Basta obviamente, digo, darles la intención apropiada, ¿verdad? Digamos, bueno, vamos a tomar esta agua puntualmente también porque de repente por ahí tenemos un trastorno gástrico o un problema hepático o lo que sea, ¿verdad? La otra opción es poner un vaso más grande, siempre que no sea de metal, y lo dejamos 7 días ahí adentro, ¿verdad? Durante 7 días el agua se está energizando. A los 7 días podemos utilizar esa agua, ya sea para tomar, ya sea para agregarla a un agua que nos lavemos una herida, una operación, lo que sea. Digo, la particularidad de esta agua tratada, digo, implica que ayuda en el proceso de cicatrización, y no solo ayuda, sino que lo acelera, ¿verdad? Entonces está bueno que tengamos presente eso. Quienes tienen problemas visuales, por ejemplo, pueden lavarse los ojos con esta agua tratada con las energías de las pirámides, ¿verdad? Habíamos dicho también que otra de las características es poder meditar bajo una pirámide, y no se hace una idea lo fantástico que es. Y acá vamos a entrar un poco más de lleno en el tema que venimos tratando, ¿verdad? En el sentido de, vamos a poner una pirámide cerca del techo, procurando siempre que las mismas estén orientadas norte-sur y que estén lejos de objetos metálicos, de cables eléctricos y de imanes, porque cualquiera de estos tres elementos distorsiona la energía, ¿verdad? Entonces, una vez tomadas esas precauciones, podemos hacer una repisita, porque va a ser más práctico que colgarla del techo, por la sencilla razón de que cualquier aire va a mover la pirámide y se va a desenfocar todo. Entonces, simplemente digo, hacemos una continuación imaginaria de las líneas de esa pirámide hasta la altura del piso, ¿verdad? Y vemos dónde quedaría el lugar apropiado para poner, por ejemplo, un almohadón o una silla, según el caso. Preferentemente, ya les digo, una silla de plástico sería ideal, para ponernos debajo de la pirámide y meditar. Para ello, primero nos vamos a quitar todo objeto metálico que tengamos en el cuerpo, como relojes, anillos, alianzas, pulseras, etcétera, ¿verdad? Y también nos vamos a tener que disponer previamente a hacer lo que se llama una profilaxis psicológica. Y paso a explicarles de qué se trata. Debemos hacer a un lado, antes de introducirnos en la pirámide, todo lo que son nuestros miedos, inseguridades, expectativas, todo lo que esperamos, todo lo que tenemos, todo eso, hacer un paquetito, sacarlo de nuestra mente y dejarlo a un lado. Porque más en este año, como les he dicho en más de una ocasión, estamos en el año de Escorpio. Escorpio representa el don supremo del propósito, es el signo del misterio, y como signo de agua representa el agua en la astrología, la profundidad de la psiquis humana. Entonces este año es altamente probable que tengamos que trabajar todos a nuestro nivel inconsciente, porque nuestros temores van a ir aflorando de diferentes maneras, pero ¿para qué? No para torturarnos, sino simplemente para tener la oportunidad de enfrentarlos y superarlos de una vez, ¿verdad? Digo, para empezar el nuevo año con mayor fuerza y con una buena profilaxis psicológica. Bueno, esto que acabo de decir, de eso se trata justamente, de hacer una limpieza mental antes de entrar, ¿verdad? Entremos en paz, lo más en paz que podamos, ¿verdad? Con la mente en positivo. Y bueno, uno de los pequeños detalles que hay más difíciles para comenzar a hacer una meditación es justamente el hecho de cómo aquietamos la mente, cómo dejamos la mente quieta para poder después centrarnos y focalizarnos en lo que queremos, ¿verdad? Bueno, esencialmente, digo, bajo la influencia de la energía de la pirámide, eso les va a ser relativamente más fácil. Entonces, tenemos siempre dos técnicas. A saber, nos relajamos físicamente, y una vez que estamos relajados totalmente,
empezamos a imaginarnos simplemente que una luz blanca, todo a nuestro alrededor una luz blanca que no distinguimos formas, no distinguimos absolutamente más nada que una luz blanca, ¿verdad? Pero a veces se complica esto, porque obviamente tenemos un montón de pensamientos, un montón de preocupaciones, un montón de cosas en la cabeza y se nos cuesta poder concentrarnos, focalizarnos en algo. Entonces la otra opción es dejar que la mente se dispare sola. Pero hagamos de cuenta que estamos mirando un comercial en la televisión. Lo vemos, pero no participamos en él. Simplemente nos limitamos a observarlo. Dejemos que pasen todo tipo de pensamientos y de imágenes por nuestra mente hasta que al rato la mente va a dejar de pasar imágenes y ahí es cuando nos podemos focalizar en un punto blanco, ¿verdad? Recuerdo que alguna vez me han comentado que algunas personas han visto un punto negro después de todo eso y no, se asustaron y regresaron. No está mal, digo, no es para preocuparse, simplemente digo, es el paso previo a encontrar esa luz. Simplemente digo, focalicen ese punto de luz donde quiera que sea de alrededor de ustedes, no le teman a esa oscuridad y sigan concentrados en lo que están, ¿verdad? Uno de los experimentos, una de las cosas más fuertes y más notorias que se siente al hacer una meditación en la pirámide es que todo lo que es, una vez que ingresamos, todo lo que es sonidos externos se atenúan. El ruido de los autos, las bocinas, todo el ruido del ajetreo del diario vivir se atenúa. No necesariamente quiere decir que desaparezca, pero se atenúa y mucho, lo cual facilita montones la concentración. ¿Cómo nos vamos a sentar? Bien, nos vamos a orientar debajo de la pirámide, o sea, lo que sería la continuación de la pirámide dentro de eso, tratando de que nuestro eje, digamos la columna con el chakra coronario, quede perfectamente alineado con el vértice de la pirámide y siempre con la cara de frente hacia el norte, ¿verdad? Siempre con la cara de frente al norte. Si por esas cosas, digo, les da el espacio físico y quieren tender un colchón o una colchoneta en el piso, digo, y hacer sus ejercicios de relajación y de meditación tendidos, está perfecto. Simplemente tengan la precaución de quedar siempre con la cabeza orientada hacia el norte, ¿verdad? Por lo tanto van a ver que el vértice, si prolongamos una línea imaginaria desde el vértice de la pirámide, desde el vértice superior de la pirámide, tiene que quedar alineada justamente con nuestro chakra solar, el plexo solar, el chakra de los logros, ¿verdad? Y ahí podemos trabajar tranquilamente en lo que quieran. El trabajar con la pirámide, con la energía de la pirámide, también tiene otras ventajas que no suceden obviamente en el momento, pero como dicen, digo, la práctica es el maestro. Sabido por todos es que tenemos todos facultades dormidas, o sea que nuestra mente, nuestra percepción va mucho más allá de los 5 sentidos habituales, de los 5 sentidos físicos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es simplemente descubrir que todos esos sentidos que están dormidos o aletargados dentro nuestro, de a poco se van a ir despertando. Entonces vamos a comenzar a tener clarividencia, vamos a tener clariaudiencia, vamos a tener retrocognición también, es decir, la clarividencia, visiones del futuro, la clariaudiencia es comunicarse con una voz interna que puede ser un guía espiritual o directamente nuestro propio yo superior, que nos dice algo respecto de nosotros mismos o de alguien más, ¿verdad? La retrocognición, que es poder ver cosas del pasado de la persona sin que medie otra forma, ¿verdad? Digo, sin que interactúe de otra forma. Es una cuestión simplemente de percepción. Entonces, todos estos sentidos y algunos más se van a ir despertando con el tiempo. O sea que esto es una de las cosas que deben tener bien claro y tenerlas presente, simplemente para saber si lo quieren hacer así o no, porque es un riesgo y nos guste o no, va a suceder, simplemente eso, ¿verdad? Entonces, todo lo que proyectemos mentalmente estando en la pirámide, como hablamos,
cuando hicimos la disertación, cuando hicimos la exposición sobre la psicotrónica. Todo lo que visualicemos lo vivimos mentalmente, lo disfrutamos en el momento, le ponemos la garra, la energía, lo disfrutamos en el sentido de tener nosotros la alegría de lo conseguido, ¿verdad? El esfuerzo, el resultado de lo que nos hemos empeñado tanto, ¿verdad? Digo, sentir esa alegría, esa felicidad, ese regocijo interno e inmenso de haber podido lograr algo. El algo, obviamente, cada uno lo va a determinar si es algo material o no, pero no existen imposibles. ¿Cuál es el tema? Una vez que logramos, después de varias sesiones de estar en la pirámide, que ya sintonizamos con la energía de la misma, esta energía que viene del universo, lo que vamos a hacer es simplemente que nos va a resultar mucho más fácil y quizás hasta de tal forma que algunas cosas se manifiestan en menos tiempo de lo esperado, ¿tá? Uniendo nuestras energías personales a la de la pirámide. Entonces acá se nos abre un mundo infinito de posibilidades, realmente. Acá vamos a trabajar con la ayuda de la energía piramidal, vamos a trabajar ante todo sobre nuestra salud, para equilibrar nuestros chakras, nuestros hemisferios cerebrales, como lo hacemos cuando alguien nos ofrece una terapia de Reiki, ¿verdad? Equilibramos energéticamente los hemisferios cerebrales y de ahí el resto de los chakras del cuerpo. ¿Por qué? Porque eso implica que vamos a estar mejor armónicamente y por ende vamos a reducir todo lo que es riesgo de temas de salud, ¿verdad? Podemos trabajar con la imaginación viendo esos órganos que están afectados, viéndolos bien, funcionando perfectamente y disfrutando y sintiendo cómo, por ejemplo, ese estómago o ese pulmón o los pies o el órgano que sea está funcionando perfectamente bien. Si tenemos un dolor, vamos a sentir el alivio, vamos a dejar esa apariencia de dolor y de malestar y vamos a tener un alivio, vamos a sentir un alivio, pero debemos convencernos de ello, si no, esto no sirve, ¿verdad? Al igual que cuando hablamos de psicotrónica, aclaramos siempre y en todo momento que esto no es simplemente imaginar. Si visualizamos las cosas, no sirve de nada. De nada nos va a servir por mucha imaginación y creatividad que tengamos si nos limitamos simplemente a imaginar las cosas. Acá se trata de imaginar y de vivirlas a nivel mental. Y obviamente por cada cosa vivida y disfrutada mentalmente, agradecer antes de pasar a la siguiente, en el caso que se quiera trabajar con más de un tema a la vez. Y de esa manera nos aseguramos de que el universo nos escuche y nos envíe lo que queremos, sin cuestionarnos, sin estar pendientes de la forma de cómo se va a dar. No. El cómo no es asunto nuestro, es una cuestión de la mente universal. Nosotros lo que tenemos que poner es la intención, ¿verdad? La intención enfocada hacia lo que queremos, ¿verdad? Y obviamente obviar los no, y los no puedo y los no quiero. Eso no existe, y menos cuando estamos trabajando a este nivel mental. No se trata de decir no quiero pobreza, no quiero esto, no quiero... No, acá se trata de dar vuelta al disco. Quiero abundancia, quiero salud, quiero prosperidad, quiero vivir bien, y cada uno va a determinar el nivel de lo que considera que es vivir bien, si se refieren a un plano netamente material o a algo que trasciende lo material simplemente, ¿verdad? Entonces, esto está muy bueno porque en la medida que vamos a empezar por un principio, voy a hacer una pequeña acotación acá. El tema es, se recomienda hacerlo una vez al día, el tema de las pirámides. Cada uno decide en qué momento le queda mejor. De ser posible, siempre es bueno hacerlo en ayunas porque se tiene más energía disponible. Para la gente del sexo femenino, que aún están en plena vigencia, en pleno trabajo en su organismo de pleno periodo reproductivo, digamos. Entonces, ¿qué me refiero? Es simplemente que las mujeres cuando están en sus días de periodo tienen hasta 4 veces más fuerza mental que los varones, ¿verdad? Esto es un pequeño secreto que viene desde el antiguo Egipto, que ellos lo habían descubierto y por eso tenían
y permitían el sacerdocio femenino, ¿verdad? Y habían imperatrices y hubieron montones de grandes figuras femeninas, justamente por eso. Entonces no es un impedimento. El impedimento, sí, chicas, vean que pasa por tener cuidado con el pensamiento con el que se entra a la pirámide, porque obviamente muchas de ustedes en sus días se sienten molestas, de repente con dolores, lo cual les vuelve más irritables, más intolerantes. Bueno, todo eso que es natural, que es habitual, bueno, traten de canalizarlo de mejor manera en fuerza mental para conseguir cosas positivas y no piensen en el tema de los dolores y de las molestias, ¿verdad? Digo, inclusive al estar bajo la pirámide, digo, van a encontrar que todas esas molestias se empiezan a atenuar. Pueden usar el agua de la pirámide energizada para simplemente darse un masaje, por ejemplo, en la zona de los ovarios, o pueden tomarla justamente para aliviar esos dolores. Si toman medicación y quieren hacerlo, digo, el agua de la pirámide no va en contra, lo que hace es potenciar la fuerza de ese medicamento en caso de que sea necesario. Entonces, la única, digamos, excepción que debemos hacer indudablemente, como siempre les digo, es cuando hay tormenta eléctrica o cuando hay temporal de viento, ¿ah? Entonces, digo, eso, cuando sucede eso, no es bueno hacer nada, ni siquiera podemos intentar hacer una elevación, porque les puedo asegurar que los guías de luz nos van a bajar de un sopapo, así, por lo claro se los digo. No está permitido y no es un tabú, tiene su lógica, tiene sus fundamentos. ¿Y cuál es? Digo, que justamente cuando hay tormenta, tanto eléctrica como o temporal de viento, los elementales de la naturaleza están alterados. Entonces, ¿qué pasa? Digo, estamos trabajando con energías, y energías con energías, digo, tan revueltas, lo que pueden generar es que los resultados sean los opuestos a lo que esperamos. Entonces no hay necesidad, inclusive hasta nuestra salud está en riesgo, digo, porque todo lo que hagamos requiere un esfuerzo mucho más enorme en cuanto a la energía. Por lo tanto, no es prudente hacerlo cuando hayan tormenta, días de tormenta o tormenta eléctrica o tormenta de viento, ¿verdad? ¿Está? Bueno, por acá tenemos algunos mensajes. Lisa Larralde dice: buenas noches, Marcelo. Buenas noches, Lisa. Quiero dar un paso al frente y dejar mi adicción a las cosas tecnológicas nuevas. Siempre quiero tener el último teléfono o el último adelanto tecnológico. Bien, Lisa, buenas noches de nuevo. Te voy a explicar una cosa. Digo, lo que tú me planteas tiene una raíz emocional. O sea, hay un gran vacío, un gran vacío en tu vida que necesitas llenar con cosas materiales, y que ese vacío, digo, se está canalizando hacia el último adelanto tecnológico, como me dices, pero también se puede estar tornando una obsesión. Entonces vamos a empezar por armonizarnos. La mejor forma es, ya te digo, acá les estoy dando un montón de herramientas más para que consigan lo que quieren, y lo que dentro de lo que quieren, lo primero que van a conseguir es armonía consigo mismo. Cuando logren esa armonía, se van a dar cuenta que van a tener frente a ustedes un abanico de posibilidades y de explicaciones frente a la problemática o a la temática que quieran tratar. Así como estábamos hablando hace un ratito, que se trata, por ejemplo, un órgano afectado, un sistema afectado, un miembro, un pie, una mano, también se pueden afectar, se pueden tratar todo este tipo de temas. Es simplemente querer hacerlo y buscarle la forma. Una ayudita que les doy, por ejemplo, ¿tá? Vamos a mezclar un poco de parapsicología con un poco de psicología. Y esto es bien fácil, lo vamos a tomar como un juego porque les va a ayudar mucho, que inclusive esto lo pueden hacer si las circunstancias se lo permiten, que no es fácil, pero bueno, si las circunstancias se lo permiten, lo pueden hacer frente a una situación en la cual tengan un dolor físico, un dolor de lo que sea, ¿verdad? Por ejemplo, un dolor de muelas, un calambre, lo que sea, ¿verdad? Bien, ¿cómo vamos a hacer? Primero vamos a focalizar el lugar, ¿tá? En el caso, ¿cómo hacemos, por ejemplo, para tu tema, Lisa? Bueno, tu tema está en tu mente, por lo tanto no tiene corporeidad, o sea, no tiene la forma de un órgano, ni de un pie, ni de una mano. Tú le vas a dar la forma, ¿verdad? Recordemos una cosa, digo, porque hay un error conceptual acá. Habitualmente hablamos de mente y todo el mundo lo primero que piensa es en el cerebro, y es un error, ¿tá? Y es un error, y les voy a explicar el porqué.
el cerebro es el órgano a través del cual se manifiesta el poder mental, pero no es la residencia del mismo. ¿Por qué? Porque el poder mental, al igual que la conciencia, es energía, es una energía muy sutil y muy poderosa, y la cual es como un músculo. Cuando más lo trabajamos, mejor va a funcionar y va a reaccionar, ¿verdad? Entonces, la conciencia como el poder mental no se ubican en el cerebro, se ubican en todo el aura, a lo largo de todos nuestros chakras, de los 7 chakras primarios y de todos los chakras secundarios que tenemos en nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, según cómo se manifieste, por ejemplo, el poder mental, es hacia qué parte del cuerpo se manifiesta, se intensifica, ¿verdad? Digo, hay muchos ejercicios muy simples para ver qué nivel tiene de intensidad y de distancia nuestra aura desde el punto, partiendo del punto de vista de la punta de los yema de los dedos de las manos, ¿verdad? Pero bueno, eso lo explicamos más adelante para que no se arme entrevero. Continuando con lo que estamos, bueno, lo primero que vamos a hacer es focalizar, si es un dolor físico, vamos a focalizar el punto exacto donde está. Sea un diente, una muela, una uña, lo que sea. Dentro de eso, si es un pie, es una mano, por ejemplo, bueno, vamos a recorrer mentalmente la mano para buscar exactamente el punto donde está la raíz de ese dolor. Una vez que lo localizamos, le vamos a dar una forma, la forma que más quieran, ¿verdad? Después que le dimos la forma, lo vamos a colorear, ¿verdad? Nos vamos a centrar en esto que estamos haciendo mentalmente, que lo podemos hacer perfectamente debajo de la energía de la pirámide, y con los ojos cerrados tranquilos. En este caso no necesitamos ni música, ni un sonido monótono, ni cosa por el estilo. Simplemente el estar tranquilos, lo más en armonía con nosotros mismos, ¿verdad? Una vez que localizamos el punto, le damos una forma, le damos un color y por último le damos un movimiento. El movimiento lo van a elegir ustedes. Por ejemplo, tengo un dolor en la mano, en la palma de la mano, justo en el centro. Bueno, entonces localizo el lugar, veo que tiene una forma triangular, le doy un color verde y bueno, ahí el movimiento, forma de péndulo, movimiento pendular, por ejemplo. ¿Ah? Una vez que tengo la atención focalizada en eso, ¿verdad? Empiezo, después de unos minutos de tener la atención focalizada en eso, empiezo a hacer el proceso inverso. Empiezo a quitarle el movimiento de forma lenta y progresiva. Una vez que quedó quieto, le quito el color. Una vez que le quité el color, le quité la forma. Y al terminar de quitarle la forma, digo, si lo hacen bien, si es un dolor físico, desaparece, empieza a atenuarse y desaparece. En el caso de Elisa, que me hablas de un tema emocional, digo, vas a ver que empieza a sentirse cada vez con menos intensidad. Obviamente es poco probable, no imposible, poco probable que puedas lograr todo esto en una sola instancia. Pero obviamente, como dice el refrán, digamos que con la constancia vamos a llegar mucho más lejos, ¿verdad? Digo, esto es un pequeño detalle que les va a servir de mucho en ciertas situaciones. Sé que es muy difícil cuando particularmente estamos afectados, pongamos, de un dolor de muelas, de un dolor de oídos, etcétera. Pero siempre recordemos que toda molestia física es la manifestación de algo emocional que nos está molestando y que nos está llamando la atención el cuerpo, ¿verdad? Dentro de la pirámide podemos trabajar muchísimo con todo lo que sea sanación y con todo lo que sea sanación física y emocional, ¿verdad? Por ejemplo, una meditación que está buenísima, que las puedan hacer si quieren, dentro de la pirámide, aunque pueda sonar un poquito paradójico, es decir, un poquito contradictorio con que los dije, ¿tá? Pero digo, ahora les voy a explicar el porqué. Digo, dijimos primero que antes de entrar en la pirámide debemos hacer una profilaxis psicológica, ¿tá? Entonces, dejemos los miedos, las expectativas, los temores, todos a un lado, pero indudablemente, digo, siempre están con nosotros. Lo que hacemos es atenuarlos, quitarles la atención para quitarles un poco de poder mientras estamos ahí, no pensar en ellos. Bueno, si se animan y quieren hacerlo, hay una meditación muy fácil que se hace, en la cual una vez que estamos en estado de relajación, una vez que estamos en la pirámide, que terminamos de armonizar nuestro cuerpo también, porque al aflojarnos físicamente, toda esa energía está circulando de forma mucho más fluida
por nuestro cuerpo y todo nuestro ser, ¿verdad? Entonces la meditación radica en lo siguiente: imaginen que nos vamos de viaje lejos, ¿tá? Con un paquete, ¿tá? Antes de encarar el viaje cada uno va a elegir el medio, es decir, se van a imaginar que van en avión o en barco o en auto, no sé, eso queda a criterio de cada uno, ¿verdad? Entonces, en esa caja que vamos a llevarnos antes de emprender el viaje, vamos a poner todos nuestros miedos ahí adentro, ¿verdad? El miedo a la altura, el miedo al rechazo, el miedo a no ser amado, el miedo al fracaso, el miedo al éxito, que es tan importante y a veces está camuflado como el miedo al fracaso, y en realidad digo es el miedo al éxito, ¿verdad? Todo lo que sea miedo, fobias, inseguridades, todo va para allá adentro. ¿Cómo lo vamos a hacer? De dos formas. Nos imaginamos que escribimos cada miedo en un papelito, lo bajamos adentro de esa caja, o imaginamos las letras componiendo el nombre de ese miedo y que quedan adentro de la caja. Una vez que, convencidos de lo que estamos haciendo, consideramos que ya no tenemos más nada que hacer, bien, vamos a proceder inmediatamente a cerrar la caja, y una vez que cerramos la caja la vamos a atar, bien atada, y la vamos a envolver y le vamos a volver a atar, ¿verdad? Y nos vamos de viaje. ¿Y dónde nos vamos de viaje? A una isla remota. Siempre vamos a estar en plena luz del día, siempre vamos a estar en plena paz, vamos a estar solos, pero siempre en plena armonía, ¿tá? Entonces, ¿de qué se trata esto? Bueno, cuando llegamos a la isla, ¿verdad? Bueno, a la isla o a un rincón del Amazonas o de la selva, donde más les guste. Se me ocurrió en principio ponerles el ejemplo de una isla, ¿verdad? Ustedes van a bajarse del vehículo en el que van y van a empezar a transitar, ya sea por esa selva, por ese desierto, donde más les guste. Y van a llegar a un punto donde consideren que es el más alejado, el más inaccesible. Por ende, lo bueno está que pongan muchas dificultades para llegar a ciertas, pasar arenas movedizas o esquivar un pantano o tener que pasar por montañas, ¿verdad? Todo tiene su explicación y todo tiene su necesidad física, ¿verdad? Porque todo lo que estamos haciendo implica el esfuerzo, y el esfuerzo tiene que ir acompañado por la convicción, por el querer, ¿verdad? Llegamos a ese lugar que es inaccesible, encontramos o hacemos un pozo, y en el mismo vamos a dejar caer esa caja con todos nuestros miedos, e inmediatamente vamos a tapar ese pozo. Vamos a imaginar que hay una losa grande y que la podemos mover y cerrar ese pozo. Convencidos de lo que estamos haciendo, acabamos de enterrar y de deshacernos de todos nuestros miedos. Pero para que esto surja efecto, como les digo, tenemos que vivirlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer inmediatamente? Si sacamos nuestros miedos de dentro nuestro, vamos a poner amor. Vamos a sentir una sensación de amor. ¿Pero amor por qué? ¿Por quién? ¿Por dónde? Ante todo por nosotros mismos. Recuerden que no podemos dar lo que no tenemos. Si quieren amar, primero aménse a ustedes. Si quieren vivir en paz, primero vivan en paz con ustedes. De esa forma van a irradiar la energía apropiada para que eso se refleje en el entorno inmediato, ¿verdad? Una vez que llegamos ahí, digo, dejamos eso y hacemos todo el camino de retrocediendo, ¿verdad? Cruzamos las montañas, esquivamos el lago o el pantano, etcétera, hasta que llegamos a nuestro vehículo y volvemos a casa, ¿verdad? Cuando volvemos a casa, ¿a qué casa vamos a volver? Al lugar donde estamos, bajo la pirámide, ¿verdad? Digo, porque ahí es donde estamos arrancando para comenzar todo esto. Repito, si ustedes lo hacen convencidos de lo que están haciendo, realmente convencidos, ¿verdad? O sea, ponemos la intención y nos concentramos en que ya no hay miedos, ya no tenemos inseguridades. Todos esos miedos, todas esas inseguridades se transforman en autoestima, se convierten en autoconfianza. Entonces, digo, nos vamos a sentir muchísimo mejor y muchísimo más aliviados, ¿verdad? Se trata de eso. Digo, y eso perfectamente lo pueden hacer bajo la pirámide sin ningún problema, ¿verdad? ¿Ah? Vamos a intentar otra cosa más. Todos siempre tenemos un tema del pasado. Todos venimos cargando con alguna mochila del pasado, un duelo no resuelto, un problema no terminado, una muerte no superada, un fracaso afectivo que no ha sido totalmente asumido. Bien, ¿cómo vamos a hacer? ¿Recuerdan que les dije cuando hicimos el programa hace un tiempo atrás de psicotrónica que el pasado se podía modificar? Bueno, ahora bajo la influencia de la energía de la pirámide tenemos un poder tremendo para
para realizarlo, ¿verdad? Esto es prudente que lo hagan después de unos cuantos días de haber estado ya practicando con cosas más simples en la pirámide, ¿verdad? Digo, ante todo lo que debemos practicar es sanación. Recuerden estar descalzos, pueden ponerse una alfombra y arriba de la alfombra la silla o un almohadón en el piso, eso va a gusto de ustedes, pero recuerden que la silla no tenga elementos metálicos, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, nos vamos a relajar y vamos a recordar esa situación. Vamos a recordar esa situación, cómo pasó, el problema que tuvimos, la discusión que la generó, la separación, el dolor, la bronca, la ira, todo lo demás. Vamos a vivirlo, vamos a sentir ganas de llorar, de gritar, de eso se trata de desahogarte porque todo eso está reprimido en nuestra mente y obviamente si no lo expresamos, todo lo que sea de aspecto negativo que no expresamos con el tiempo se transforman en problemas de salud. Es un llamado de atención que nos hace nuestro organismo de que hay algo que debemos resolver aún, ¿verdad? Entonces, recordamos y vivimos toda la situación hasta el final. Lloramos, gritamos, pataleamos, marraneamos, todo. Desahóguense, porque obviamente estamos hablando de cambiar situaciones de aspecto negativo, situaciones embromadas, ¿verdad? Entonces, una vez que ya nos relajamos, que ya pasamos el pataleo, todo, digo, sin abrir los ojos, digamos, rebobinamos la cinta. ¿En qué sentido? Vamos a empezar a recordar nuevamente toda la situación, pero con la diferencia que cuando comienza la discusión, cuando comienza el problema, que empiezan los enfrentamientos, lo que sea, todo eso se evita y terminamos sentados a una mesa tomando un té, un mate, con la persona o las personas involucradas, digo, y llegando a un perfecto acuerdo de armonía, ¿verdad? De esa forma, vívanlo, les repito, aunque parezca pesado, y espero me disculpen, pero vívanlo mentalmente lo que están haciendo. Así como en la primera parte vivieron toda esa angustia, todo ese llanto, toda esa bronca reprimida, bueno, en esta segunda parte sientan la felicidad, la tranquilidad, el regocijo de haber llegado a un acuerdo con la persona, de estar en paz y ya está, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Una de las cosas más difíciles es obviamente trabajar con el tema de la partida de una persona. Y acá voy a hacer una excepción que les voy a dejar picando así, literalmente, para el próximo viernes, porque hoy no nos va a dar el tiempo para explicarlo todo, pero para el próximo viernes vamos a hablar de otra forma de cómo modificar y cómo poder superar una muerte, pero hoy les doy una pauta. El viernes que viene, si alguien tiene la amabilidad de recordármelo por las dudas, porque tengo muchas cosas en la cabeza, soy típico acuariano, digo, algo despistado. Entonces digo, vamos a entrar de lleno en ese tema, ¿verdad? Pero bueno, ¿cómo hacemos en principio para superar una muerte? Bueno, primero si fue una persona que todo su proceso llevó una enfermedad que fue deteriorándose, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver que esa persona empezó a enfermarse, pero después se recuperó, pero para recuperarse del todo tenía que ir a vivirse a otro país, a un país con un clima más cálido, con un clima más frío, eso depende, ¿verdad? Y ustedes van a ir con la mente a despedir a esa persona al aeropuerto. Y de alguna manera van a estar en comunicación, no siempre, ni todos los días, pero saben que va a estar bien la persona y que cada tanto alguna comunicación puede surgir, ¿verdad? Esa es una forma bastante práctica de ir superando lo que es la partida de una persona, la partida física. Pero ya les digo, el próximo viernes vamos a hablar porque hay muchas posibilidades y esto puntualmente abre la puerta a tratar sobre la existencia del multiverso y una cantidad de cosas que podemos hacer. Un adelanto les doy, es simple. Cuando nosotros trabajamos con psicotrónica o con la ley de atracción, etcétera, como más les guste, lo que estamos haciendo en realidad, digo, no estamos atrayendo absolutamente nada a nuestras vidas, sino por el contrario, somos nosotros los que nos movemos hacia esa frecuencia. Es decir, existe el multiverso y está probado científicamente que existe. ¿Qué es el multiverso? Es una infinidad de universos. Cada universo, con cada decisión que vamos tomando, se va formando un nuevo universo, ¿verdad? Entonces es así. Existen todas las posibilidades, ¿verdad? En las cuales desde existimos prácticamente como santos hasta como
las personas más oscuras y más crueles, ¿verdad? Porque todos tenemos un montón, infinitas potencialidades a desarrollar en nuestra mente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando nosotros nos concentramos y le pedimos al universo prosperidad, cuando les pedimos salud, digo, en realidad el universo lo único que está haciendo es ayudarnos a entrar en esa frecuencia. Nosotros estamos sintonizados, todo es frecuencia y todo es energía en el universo. Cada energía transmite a una frecuencia determinada. Cuando nosotros sintonizamos con esa frecuencia, ahí es cuando estamos viviendo eso. Y lo vivimos porque nos llevamos con nosotros, digo, de una forma, decir, llevamos a toda nuestra gente que queremos. Entonces nada cambia. Nosotros no nos damos cuenta físicamente que eso pasa. Si pudiéramos percibirlo de otra forma, sí nos daríamos cuenta. Lo más común es pensar, el universo me brindó lo que le pedí, me brindó la salud, me brindó la prosperidad, me brindó la casa que le pedí, el auto, el viaje a Europa, lo que se les ocurra, ¿verdad? Sí, pero en realidad lo que están haciendo es sintonizarse con esa frecuencia donde ya existe esa realidad, ¿verdad? Hay como un montón de cosas. Que no lo veamos no significa que no exista. Por ejemplo, la electricidad no la vemos, pero nadie en su sano juicio va a ir a meter los dedos en el enchufe, obviamente, ¿verdad? Entonces digo, que no veamos algo no significa que no exista. Vemos los resultados de lo que es los efectos de lo que es la electricidad, por ejemplo, traducidos en luz, en calor, en movimiento, en imagen, en una cantidad de cosas, ¿verdad? Pero digo, no vemos los electrones circulando por un conductor, porque son partículas infinitamente pequeñas y obviamente nuestro ojo humano no está capacitado para captarlo, ¿tá? Pero eso no implica que la electricidad no existe. Con esto es exactamente lo mismo, ¿verdad? Digo, existe todo en el universo o en el multiverso. Es simplemente cuestión de sintonizarnos con la realidad que queremos, ¿verdad? Por acá tenemos otro mensaje de Carmen Ríos. Gracias, Marcelo, hermoso tener ese conocimiento. Me pregunto cómo, siendo mujer, no lo sabía, que poco nos ponemos a investigar sobre nuestra propia mente en ocasiones. Sí, no sé específicamente en estos momentos a qué te referías, Carmen, quizás al secretito que, por decirlo, secretito que les di, que tenían los antiguos egipcios sobre la fisiología femenina y particularmente cómo funciona su mente cuando están en sus días de mujer, digamos, en sus días de periodo menstrual, ¿verdad? Por lo tanto, lo más recomendable en esos momentos, si es a eso que te refieres, a todas las chicas que estén escuchando, les recomiendo tengan mucho cuidado con lo que piensan y con lo que expresen, porque de la misma forma que lo piensan, lo sientan y lo expresen, con esa misma vehemencia se va a manifestar en la realidad, y eso puede ser peligroso porque obviamente no siempre se manifiestan en principio cosas positivas. Entonces no es necesario, digo, andar cargándose el karma sin necesidad por tonterías, con tener un poco de cuidado suficiente, ¿verdad? Digo, traten de canalizar todas esas molestias físicas, esa irritabilidad, esa intolerancia, canalizarlas de mejor manera. Por ejemplo, como les decía hoy, hacia la consecución de logros, ponerse a meditar en una pirámide cuando están así, pero les puede dar alivio, pueden tomar el agua de las pirámides, un montón de cosas, pero traten de canalizarlo por el bien de todos y ante todo por el bien de ustedes, hacerlo de la mejor manera y la más positiva, ¿verdad? Bueno, por acá tenemos Tadeo, saludo grande, primera vez que te veo, te escucho atentamente, muchas gracias Tadeo, un saludo grande desde acá también. María Villasabal, hola Marce, un poco atrasada, no encuentro en la página. Bien, acá estamos. Este es el tema. Me gustaría que si alguien de los que estamos acá intercambiando este programa y estos conocimientos tiene alguna duda, que estaría bueno que me lo plantearan, ¿verdad? Porque el tiempo se nos vuela y después tenemos una semana para vernos, la cual obviamente estaría estupendo que si tienen alguna pregunta, lo hagamos en la primera parte del programa. Siempre vamos haciendo esto, en la primera parte del programa, respondiendo alguna pregunta o redondeando el tema para ir continuando. Este es un tema muy complejo, da para muchísimo, realmente da para muchísimo. Las implicaciones son enormes, enormes, y es bueno tener las cosas claras para saber cómo manejarlo, porque esto es algo que nos atañe a todos.
hombre y mujer, más joven, más viejo, siempre nos toca a todos, ¿verdad? Digamos, hoy hablábamos de este tema que dentro de lo que es la fisiología femenina y lo que es relacionado en cuanto a el poder de la fuerza mental. Ahora tenemos un montón de herramientas más. Ya sabemos, tenemos técnicas de relajación, tenemos técnicas de meditación y de visualización. Lo fundamental y lo más difícil que puede resultar de esto es cómo unir el pensamiento con el sentimiento, que es uno de los secretos que está continuamente enseñándonos y remarcándonos la metafísica, ¿verdad? Hacemos decretos, llamamos a nuestra esencia divina, una energía sagrada que tenemos todos dentro de nuestro corazón, que tiene sus implicaciones en lo físico también, porque demostrado está científicamente y médicamente que cuando un feto se está formando, uno de los primeros órganos que se forman son células que se van agrupando para formar el corazón, y a las pocas semanas de formado, misteriosamente aparece una chispa eléctrica que desde el punto de vista médico ellos estipulan que bueno, es el cerebro de la madre que envía la señal porque es el momento apropiado, y esas células, el tema es que comienzan a palpitar, y esas son las primeras funciones, las primeras palpitaciones de un futuro corazón, ¿verdad? Entonces existe y está probado desde el punto de vista médico, desde el punto de vista científico, lo que es la llama trina, la llama divina, la energía divina que nos asiste, que tanto habla la metafísica. Les repito, ahora el secreto es cómo unir el pensamiento con el sentimiento. Bueno, quizás de esta forma, del lado de la psicotrónica, del lado de la aplicación del secreto de atracción, podamos entenderlo más fácilmente, ¿verdad? Nos relajamos físicamente, nos aquietamos la mente, que ya les dije, les di unas pautas de cómo hacerlo, ¿verdad? Una vez que lo tenemos, empezamos a ver lo que queremos, ¿verdad? Y vivir lo que estamos queriendo, lo que estamos pidiendo al universo. Si no lo vivimos, esto no sirve. Por mucha imaginación que tengamos, no sirve si no lo vivimos. Esto se trata de sentir la alegría de haber conseguido lo que estábamos pidiendo, de disfrutarlo. Es más, el trabajar con psicotrónica no implica que necesariamente tengamos que estar en una actitud física totalmente pasiva, es decir, inamovibles. No, para nada. Si queremos, por ejemplo, una casa, imaginar que estamos frente a la puerta de la casa, que introducimos la llave en la cerradura, la giramos con la mano, abrimos la puerta, entramos, podemos girar la cabeza viendo las distintas partes de la casa. Queremos un auto, bien, con una mano abrimos la puerta de nuestro auto, nos sentamos, nos colocamos el cinturón de seguridad, colocamos la llave en el arranque, giramos la llave y hacemos los cambios, ¿verdad? Digo, háganlo, aprovechen a gesticular, no tienen por qué abrir los ojos, pero acompañen lo que están visualizando con el sentimiento y con los gestos apropiados, ¿verdad? Quieren saber de alguien que hace mucho tiempo que no ven, quieren reencontrarse con alguien que hace mucho tiempo que no ven y que por ende obviamente, digo, descontado está que nos unen fuertes vínculos afectivos con esa persona. Perfecto. Nos vamos a imaginar que nos encontramos con esa persona en un lugar hermoso, siempre iluminado con la luz del sol, ya sea que la persona viene a nuestra casa o nosotros andamos en la calle, en una plaza, donde sea, vamos a encontrarnos con esa persona, vamos a recibir ese impacto emocional de la alegría, vamos a abrazar a esa persona, por tanto vamos a hacer los gestos que corresponden al abrazo, ¿verdad? Un beso, una caricia, todo eso reafirma lo que estamos trabajando. Recuerden que el cerebro no sabe distinguir lo que es realidad de lo que es imaginación, ¿verdad? Y esto es parte de lo que queda para el próximo programa, porque ya se nos está terminando el tiempo, y es justamente también el tema de una conferencia que voy a realizar el próximo mes acá en la ciudad de Montevideo, en un evento místico al cual voy a asistir, ¿tá? La conciencia es la que crea la realidad, y es lo que vengo diciéndoles con todas estas palabras, ¿tá? Recuerden lo que dijo un gran pensador a lo largo de la historia de la humanidad: primero pienso, luego existo. Bien, entonces digo, somos el producto de lo que pensamos. Todo el mundo erróneamente, la gran mayoría de la gente cree que vivimos en un mundo material, y no es así. Vivimos en un mundo mental.
toda acción volitiva, es decir, toda acción regida por la voluntad, primero va precedida por el pensamiento que le genera, ¿verdad? El pensamiento correspondiente acorde a la acción que se quiere hacer, ¿verdad? Siento calor, voy a prender el ventilador, pero primero pensé en ello, primero tomé conciencia de que estoy sintiendo un calor y ahí prendo el ventilador, ¿verdad? Y como eso, un montón de cosas. Por acá tenemos Silvia, dice, si pensamos mucho en una persona que acaba de partir de este mundo, no le estamos dejando partir. Depende, Silvia. Esto es simple. Digo, cuando alguien se nos adelanta en el camino nos queda el recuerdo, ¿verdad? Ante todo el recuerdo de todo lo que hemos vivido, de las cosas lindas, de las cosas no tan lindas, ¿verdad? Si nos limitamos a eso, a recordar lo que vivimos con esa persona, no perturbamos nada. Ahora, si nos ponemos en una tesitura que no nos, de repente sin darnos cuenta, estamos demostrando y denotando una posesividad, ¿verdad? Es decir, no vemos a la persona como tal, sino que la vemos como un objeto de nuestra pertenencia. Entonces ahí sí le estamos obstaculizando su ascensión, digo, de ir al plano astral que le corresponda, ¿verdad? Siempre podemos decir mi compañero, mi compañera, mi esposo, mi esposa, pero como un referente, nunca como un sinónimo de posesión, porque ni una persona, digo, sin importar su sexo ni más nada, digo, las personas no somos objetos y por ende no podemos ser posesión de nadie, no podemos ser propiedad de nadie más que de nosotros mismos, ¿verdad? Toda nuestra vida es prestado. Podemos tener nuestro compañero, nuestra compañera, nuestros hijos, el perro, el gato, todo, pero el mí siempre tiene que sonar como referente y no como en un sentido de posesividad, ¿verdad? Simplemente eso, digo, si tú lo ves desde el punto de vista de un recuerdo, ¿verdad? Está perfecto. Ahora si ese recuerdo se torna en una obsesión, ay, qué horrible, que fíjate que te fuiste, que yo qué voy a hacer, que voy a hacer, que me voy a hacer mi vida, que ahí ya estás metiendo la pata, ¿tá? Es lógico que sientas el dolor, que sientas la partida, la ausencia, etcétera, etcétera, etcétera. Está perfecto. Somos humanos y necesitamos expresar lo que sentimos. Pero ¿por qué lloramos tanto cuando fallece alguien, verdad? Porque simplemente acá se trata de que todos somos conscientes de que tenemos sobradas pruebas más allá de las religiones, de que existe la vida más allá de la muerte física, que esto es simplemente el pasar de una habitación a otra, quitar una vestimenta para tomar otra, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no lo aplicamos al momento de eso? ¿Por qué nos aferramos tanto? Porque todavía nos cuesta dejar los viejos esquemas de pensamiento, ¿tá? Y ahí es cuando demostramos la posesividad y estamos viendo a la persona como un objeto y no como lo que es una persona en sí, ¿verdad? Bueno, y nos vamos despidiendo porque ya se termina el programa. La verdad es que el tiempo pasa volando. Esto ha sido nuevamente un placer enorme, realmente me encantó. Como siempre les agradezco infinitamente a todos el aguante, los aportes, las preguntas, los comentarios. Nos vemos el viernes que viene y continuamos con todo esto, particularmente con esto que decíamos de unir la energía de las pirámides con la psicotrónica y con la moraleja, que es la conciencia crea la realidad, ¿verdad? Bueno, el último mensaje que les leo por acá dice Carmen, gracias por responder a nuestras consultas, cuánto profesionalismo. Bueno, gracias a ti, Carmen, por estar siguiéndonos y nos vemos el próximo viernes. Y Lisa Ralde dice, gracias, Marce, sabes, debes soltar para ser libres y dejar libres al resto de las personas también. Exactamente, ¿tá? Exactamente, digo, tener las cosas claras de saber que una persona no es un objeto. Recordemos que el mí es simplemente un referente. No estamos hablando de mi ventilador, de mi celular, de mis lentes, ¿verdad? Estamos hablando de una persona. Por lo tanto, no podemos tener posesividad, digo, sentido de posesión sobre alguien. Nadie es propiedad de nadie más que de sí mismo, ¿verdad? Y bueno, de mi parte, desearles un excelente fin de semana y una estupenda nueva semana. Y será hasta el próximo viernes a las 21 horas cuando nos reencontremos para nuevamente compartir en los confines de la mente. Tu conciencia crea la realidad. Que pasen muy lindo y muchas gracias por participar. Nos vemos.